Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es María José del Boca y soy gerente de producto de Vima. Lo que les voy a contar un poco hoy es cómo creció y cómo evolucionó el mercado de capitales argentino en el último tiempo. Antes de arrancar les voy a contar un poquito sobre Vima. Vima, por sus siglas, Bolsas y Mercados Argentinos, es la bolsa de valores líder del país. Pero Vima no es solamente una bolsa de valores, sino que Vima cubre todo el proceso y todo el punta a punta del mercado de capitales. Porque Vima es bolsa de valores significa que Vima genera un ámbito para que tanto compradores como vendedores puedan acceder a negociar todos los productos financieros. Y Vima también es contraparte central y cámara compensadora. Esto significa que toda la liquidación y toda la gestión del riesgo de todo lo que se negocia en la bolsa de valores también ocurre en Vima. Esta parte de la liquidación y la compensación quizás es algo que para inversores finales, inversores minoristas como quizás cualquiera de nosotros, es un proceso quizás un poco más lejano, pero es algo sumamente importante y algo muy grande que ocurre después de todo lo que pasa en la negociación, es decir, todo aquello que pasa después de que apretamos el botón de comprar y vender, todo eso es el proceso de liquidación y gestión de riesgo que también ocurre en Vima. Y Vima también es la custodia del país. Es decir, Vima es la única depositaria central donde todos aquellos valores negociables que se negocian en Vima como bolsa de valores también son custodiados en Caja de Valores, que es una empresa dentro del grupo, y todas esas acciones, esos bonos, son custodiados en la depositaria central del país. En Vima se pueden negociar todos los productos financieros. En Vima se pueden negociar acciones, como Galicia, YPF, Pampa y más de 80 acciones que están listadas en el mercado argentino. Se pueden negociar CDRs, es decir, se pueden negociar empresas extranjeras listadas en países como Estados Unidos, como Microsoft, Google, Tesla y demás. También se pueden negociar instrumentos de renta fija, es decir, obligaciones negociables, letras del tesoro, bonos soberanos. También se puede negociar caución, este instrumento tan conocido que nos permite colocar pesos o dólares y obtener a cambio una tasa de interés, o por el contrario, nos permite tomar pesos o dólares pagando como contraprestación una tasa de interés. Y también en Vima se pueden negociar productos derivados como futuros y opciones, se pueden negociar préstamos valores, es decir, puedo pedir prestado un título, una acción y un bono, ya sea para cubrir una falla por liquidación, para hacer una venta en corto. Y también ocurre todo lo que es la suscripción y rescate de fondos comunes de inversión y todo el ámbito de colocaciones primarias, es decir, cuando una empresa se acerca, un ente público, se acerca a buscar financiamiento al mercado, ya sea a través de la emisión de acciones o la emisión de instrumentos de deuda. Todo eso ocurre en Vima. Ahora, ya habiéndoles contado sobre Vima, les voy a poner como disparador este dato. En el último año, si nos paramos en mayo del 2024 y vemos un año para atrás, han sido 5.200.000 cuentas comitentes que han tenido operaciones en el año. Este número, más allá del número, que es un número súper importante, lo que importa es que es 625% más grande si lo comparamos con el año 2022. Hasta incluso si vemos la cantidad de cuentas comitentes abiertas en Caja de Valores, este número es 450% más grande que en 2022. Esto lo que nos muestra es que son cada vez más los inversores, cada vez más los argentinos que eligen invertir sus ahorros en el mercado de capitales. Y si queremos ver en qué invierten estos inversores, estos 5.200.000 comitentes que durante solamente el último año han decidido invertir sus ahorros en el mercado, podemos ver que 61% de estos inversores invierten solamente en instrumentos de renta fija.
El 16% invierte solamente en instrumentos de renta variable. Y hay un 14% que invierte tanto en instrumentos de renta fija como en instrumentos de renta variable. Es decir, el 91% de los inversores que hoy operan en BIMA, que hoy operan en el mercado de capitales argentino, se dedican solamente a invertir en instrumentos de renta fija y de renta variable. Y el restante 9% invierte en distintas combinaciones de lo que sean cauciones, productos derivados y demás, pero podemos ver cómo el volumen hoy está súper concentrado en lo que es renta fija y hasta incluso también renta variable, siendo el 91% de los inversores que invierten solamente en estos productos. Y si queremos conocer un poco más sobre estos inversores, si vemos solamente los inversores que son personas físicas, podemos ver cómo el 58% de los inversores están localizados en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y el restante 42% está localizado en el interior del país. Y si vemos cómo es la distribución con respecto al género, el 32% de las personas que invierten son mujeres y el 68% de las personas que invierten son hombres. Ahora, otro dato que les quiero compartir es cómo ha crecido el volumen negociado en BIMA durante el último tiempo. Cuando hablamos de volumen, hablamos de monto efectivamente negociado, es decir, dinero efectivamente negociado, que lo medimos como el volumen promedio diario operado en dólares. Si comparamos los valores de volumen promedio que hoy se negocian en BIMA, comparado con el año 2021, el volumen que hoy se negocia en BIMA es 6 veces más grande. Es decir, hoy en BIMA se negocian 3.000 millones de dólares por día con todos estos productos financieros que les comentaba al principio. Un dato interesante para comentarles es que en el último año el volumen de las acciones argentinas fue uno de los productos que más aumentó en su volumen, ya que en el último año el volumen, es decir, el monto de dinero efectivamente negociado en acciones argentinas, aumentó un 171%. Y otro dato que nos ayuda un poco a convalidar este dato de cómo ha aumentado el volumen negociado en las acciones argentinas es esto que vemos acá. En 2021, de todo lo que era el volumen de la renta variable en Argentina, el 70% era de CDRs, es decir, de instrumentos que representaban acciones extranjeras como los que nombrábamos antes, Google, Microsoft, Tesla, y solamente el 30% del volumen era de acciones argentinas. Y hoy, en 2024, este dato es de mayo, esta proporción se revirtió. Y hoy el 57% del volumen de renta variable es de acciones argentinas. Y solamente el 43% es de CDRs, es decir, de instrumentos del extranjero. Y además, algo muy importante para destacar es que esta torta que hay para repartir es muchísimo mayor, de hecho es 6 veces mayor en 2024 que en 2021, ¿no? Entonces, esto demuestra el creciente interés que hay por las acciones argentinas y que hay por todos los instrumentos que hoy se negocian en BIMA. Algo que ayuda a explicar un poco este creciente interés es esto que vemos acá, que es el rendimiento que ha tenido el equity argentino, que han tenido las acciones argentinas durante el último tiempo. Acá podemos ver el índice de S&P Merval, que es el índice representativo de las acciones argentinas, que se compone por las 21 acciones más negociadas en el mercado. Y si lo medimos en dólares, este índice ha tenido en el último año un rendimiento de 55% en dólares, que es un rendimiento que es muchísimo mayor que cualquier otro índice accionario de cualquier otro país, que un poco ayuda a explicar por qué el volumen de las acciones argentinas ha aumentado tanto durante el último tiempo. Ahora, lo que yo les quiero contar y es explicarles por qué han crecido tanto los inversores en Argentina durante el último tiempo. Más allá de estos datos del volumen, que el volumen, como les digo, también ha aumentado muchísimo, es decir, el dinero medido en dólares que efectivamente se negocia todos los días en BIMA ha crecido un montón,
pero lo que yo quiero acá compartirles es por qué la cantidad de inversores creció tanto, por qué ese número de cantidad de cuentas comitentes que han invertido en el mercado ha crecido tanto. Y siempre decimos que hay 3 razones por la cual podemos explicar este crecimiento tan grande de los inversores argentinos. La primera es el contexto, es decir, altísima inflación y cepo cambiario han hecho que millones de argentinos hayan tenido que acercarse al mercado de capitales por razones no felices, por razones que no son las ideales, las que nos hubiese gustado, pero eso ha hecho que un montón de argentinos no les haya quedado opción que acercarse al mercado para proteger sus ahorros o hasta incluso quizás perder un poco menos. De hecho, quizás hay un montón de gente que se ha acercado al mercado, que es parte de ese número que veíamos recién de 5.200.000 cuentas que han operado en BIMA en el último año y quizás ni siquiera lo saben. Por ejemplo, aquellos que se hayan adherido a lo que es la cuenta remunerada en una wallet, quizás no tengan ni idea que por detrás de esa cuenta remunerada hay una cuota aparte de un fondo común de inversión que está custodiado en una cuenta comitente en caja de valores. O quizás tampoco tengan idea aquellos que aprietan el botón para comprar dólar MEP en alguna wallet como Ualá o Mercado Pago. Quizás esos inversores no tengan ni idea que por detrás de eso tienen una cuenta comitente abierta en una LIC, en un broker, que a su vez ese botón que están apretando para comprar dólar MEP es una compra-venta de un bono en pesos y después vendido en dólares, y que no tengan idea que ellos forman parte de ese número que veíamos al principio. Pero por otro lado, quizás hay algunos otros inversores que también, empujados por el contexto, sí hayan tenido esta necesidad de meterse un poco más en todo lo que es la educación financiera y quizás sí hayan sido aquellos que han abierto una cuenta comitente, quizás no en una wallet, pero sí en un broker, o en un broker quizás con foco retail, y hayan querido invertir en CDRs porque tienen ganas de convertirse en accionistas de estas empresas, de las empresas más grandes del mundo, porque hayan querido obtener un rendimiento del equity extranjero, porque hayan también querido cubrirse frente a la variación del tipo de cambio. Entonces, también están esos inversores que se han querido acercar al mercado de una forma mucho más consciente y que lo hayan hecho a través de esta educación financiera y a través de todas las herramientas que hoy están para poder informarse y sí acercarse al mercado de una forma quizás más consciente. La segunda razón, que explica un poco por qué los números de inversores han crecido tanto, son las wallets. Las wallets, como comentábamos antes, han permitido acercar un montón de productos financieros a un montón de inversores de una forma súper simple, sin fricciones, y es lo que hace que muchas veces a través de las wallets haya inversores que ni siquiera terminen de entender que son esos inversores que tienen una cuenta abierta en la depositaria del país. Pero siempre decimos que las wallets son grandes potenciadores de inversores, porque ayudan a llevar estos productos financieros a una gran cantidad de personas. Y por último, pero no menos importante, es gracias a la tecnología. Hoy el ecosistema tecnológico, no solo de BIMA, sino también de todos los brokers, de todas las wallets, permiten que hoy en cuestión de segundos cualquiera agarre su celular, se baje una aplicación y en cuestión de segundos ya tenga una cuenta abierta para operar en el mercado cualquiera de los productos financieros. Y es gracias a la tecnología también que hemos podido tener este crecimiento exponencial de inversores que se acercan al mercado. De hecho, uno de los principales desafíos que tenemos, no solamente en BIMA, sino también en todo el ecosistema, como las wallets, los brokers, es hacer que esos inversores coyunturales que se han visto obligados a acercarse al mercado de capitales por estas razones no felices, no solamente se queden, sino que también puedan operar otros productos financieros y que también sean más las personas cada vez más que puedan acercarse al mercado y puedan convertir sus ahorros en inversión y que puedan acercarse al mercado de capitales. Y ahora les voy a cambiar un poco el tema
y les voy a contar también sobre otro participante, sobre otro jugador muy importante en el desarrollo del mercado de capitales argentino, que son los algoritmos. Antes de arrancar, les cuento cuáles son las distintas formas que hay de conectarse al mercado hoy y quiénes son los participantes que están del otro lado. Podemos decir, para simplificar a un alto nivel, que hay 3 formas de conectarse a BIMA hoy en día. La primera es a través de terminales de mercado. Terminales de mercado son aplicaciones que desarrolla BIMA, que se las da a traders profesionales para que puedan acceder a información de mercado y puedan rutear órdenes, que es algo que está hecho exclusivamente para traders profesionales que trabajan en distintas ALIX y los distintos brokers. Por otro lado, están las aplicaciones que están pensadas para usuarios finales, para usuarios retails, que pueden ser ya sea web o mobile, y que son las aplicaciones que hoy cualquiera de nosotros usamos, que las desarrolla, ya sea el broker o se contratan a un proveedor, y que se conectan a BIMA para acceder directamente a lo que es la información de mercado en tiempo real y poder enviar órdenes directamente al sistema de negociación de BIMA. Y en tercer lugar, la otra fuente de ingreso de órdenes y un participante muy importante que tenemos en el mercado hoy son los algoritmos. Que estas 3 fuentes de acceso y estos 3 participantes que están del otro lado tienen comportamientos muy diferentes entre sí. Antes de contarles cómo se comporta cada uno de estos participantes, les comparto estos números que también explican este crecimiento que ha tenido el mercado de capitales en el último tiempo, especialmente en los últimos 2 años, y son estos valores. Por un lado tenemos las órdenes. Hoy en BIMA tenemos 12 millones de órdenes por día, que acá voy a hacer una aclaración que quizás la mayoría ya la tenga clara, pero prefiero aclararlo por las dudas, que es que no todas las órdenes, es decir, no todas las ofertas de compra y de venta, implican que se genere una operación y que se genere volumen negociado en el mercado. Es decir, las órdenes son intenciones de compra y de venta, pero si yo, por ejemplo, envío una orden de compra, eso no va a ser una operación a menos que haya una orden de venta para el mismo instrumento y para el mismo precio, que recién en ese momento se genera como un macheo, es decir, se genera la operación y recién ahí ocurre todo lo que veíamos al principio, que es la liquidación, la compensación, y recién ahí se encuentra, eso termina en la custodia del país, en caja de valores. Entonces, cuando hablamos de órdenes, son estas intenciones, estas ofertas de compra y de venta que envían todos los participantes del mercado, que son estos 3 que veíamos anteriormente. Traders profesionales, usuarios finales que entran a través de aplicaciones web o mobile, o los algoritmos. Y si vemos las operaciones por día que hoy se envían, hoy de esas 12 millones de ofertas hay 800.000 que se transforman en operaciones. Es decir, hoy en BIMA hay aproximadamente 800.000 operaciones por día, que son estas ofertas de compra y de venta que encuentran su contrapartida del otro lado, se genera un macheo y se genera una operación. Y hoy en BIMA, en cuanto al volumen efectivo, que cuando hablamos de volumen hablamos de monto efectivamente negociado, estamos hablando de que en BIMA se negocian aproximadamente 3.000 millones de dólares por día. Entonces, con esos números que les mostraba, les muestro esto. El 85% de las órdenes que se envían al mercado, es decir, de esas 12 millones de órdenes, el 85% le envían algoritmos. Los algoritmos son, como bien deben saber, computadoras que están del otro lado, pudiendo procesar la información de mercado a una velocidad muchísimo más rápida que cualquier persona humana que podría hacerlo, y también tienen esta capacidad de reaccionar muchísimo más rápido que cualquier persona humana y enviar una cantidad de ofertas por segundo a una velocidad impensada para cualquier persona. Entonces, si vemos las órdenes, hoy de todas esas órdenes que están en el mercado, el 85% son de algoritmos.
El 13% son de aplicaciones para usuarios finales, es decir, son aplicaciones web o mobile que tienen un acceso directo al mercado, que son las que usamos los inversores finales que estamos acá. Y solamente el 3% de las órdenes la envían inversores, la envían traders profesionales con estas terminales de negociación que desarrolla Bima exclusivamente para traders profesionales. Pero, si vemos el volumen, solamente el 6% del volumen, es decir, solamente el 6% del dinero negociado en el mercado corresponde a algoritmos. El 16% del volumen corresponde a aplicaciones de usuarios finales, de usuarios retail, y el 78% del volumen negociado en Bima corresponde a traders profesionales. ¿Esto qué significa? Que los algoritmos, a pesar de ser el jugador que más órdenes envía en el mercado, si vemos el monto efectivamente negociado, el jugador que más volumen concentra siguen siendo hoy en día los traders profesionales. Esto, en mercados más desarrollados, en los algoritmos, tienen un porcentaje del volumen muchísimo mayor. Entonces, nos da un poco la pauta del potencial que tenemos nosotros todavía para seguir creciendo en términos de volumen, porque esos algoritmos que hoy están súper presentes en Bima desde hace ya varios años, hoy son muy fuertes en cantidad de órdenes, pero todavía no lo son en términos de volumen, y sabemos que en otros mercados desarrollados este 6% que tienen los algoritmos es muchísimo más grande. Pero, de todas formas, hoy los algoritmos son muy importantes para nosotros porque nos permiten llenar las pantallas de liquidez. De hecho, si les comparto acá un video, acá ahora cuando le podamos poner play, no sé si... Ahí está. Esto es lo que podemos ver. Es la pantalla de Bima Data, que es una plataforma que tiene Bima para la difusión de precios en tiempo real. Es ayer, creo que cerca de las 12 del mediodía, de distintos instrumentos. Y cada uno de esos flashes, la mayoría, el 85% de esos flashes, que son órdenes que se envían al mercado, está explicado por algoritmos. Es decir, son computadoras las que están del otro lado enviando esos precios. Y hoy los algoritmos nos permiten tener estas pantallas llenas de liquidez y llenas de precios, que es lo que nos hace que nosotros, cuando querramos acercarnos al mercado para comprar algún instrumento o vender algún instrumento, tengamos siempre la pantalla llena de liquidez para poder comprar y vender a un precio transparente y arbitrado. Así que, bueno, de mi lado en realidad lo que les quería compartir en esta charla es contarles sobre estos jugadores tan importantes que hemos tenido en el mercado de capitales argentino, que han ayudado a desarrollar el mercado, que son, por un lado, todos estos inversores retail y las wallets, y por otro lado también los algoritmos, como les muestro acá. Y un último comentario como para ya cerrar, que me estoy quedando sin tiempo y ya con esto los dejo, es sobre todo con respecto a lo que son los inversores retail y todos aquellos argentinos que se han acercado al mercado de capitales en el último tiempo. Este desafío que les comentaba más al principio que tenemos en todo el ecosistema y todos nosotros que trabajamos diariamente para desarrollar lo más que podamos el mercado, sabemos que lo hacemos porque es sumamente importante para un país tener un mercado de capitales desarrollado. Sabemos que no existe ningún país en el mundo que sea desarrollado y que no tenga un mercado de capitales desarrollado. Esto, la realidad, que no es una causalidad, no es que un mercado de capitales desarrollado implica y explica un país desarrollado, pero sí sabemos que hay correlación. Porque siempre se dice que el mercado de capitales es como el sistema nervioso de un país, porque ayuda a trasladar impulsos y ayuda a trasladar flujos. Esto es lo que permite transformar el ahorro de un montón de personas, de un montón de entidades, de transformarlo en inversión. ¿Qué es inversión? Directamente en la economía real que desarrolla un país, que genera puestos de trabajo. Y es por esto que tanto en Bima como todos los que trabajamos diariamente para desarrollar el mercado de capitales, estamos convencidos que desarrollar el mercado es algo muy, muy importante en el país,
porque sabemos la importancia que tiene para nuestro país tener un mercado de capitales desarrollado. Así que eso es todo de mi lado, les agradezco muchísimo por su atención, que tengan una excelente jornada.